Podcast Pro Bogotá. Conversemos de los temas que le importan a Bogotá y a la región. Pro Bogotá te habla de cerca. Podcast Pro Bogotá. Hola, mucho gusto. Bienvenidos todos a nuestro podcast de Pro Bogotá, un espacio para profundizar algunos de los temas que nos interesan y que trabajamos desde el equipo de Pro Bogotá Región. Este es el primer capítulo del podcast que vamos a sacar cada 15 días. Yo soy Kelly Rodríguez del equipo de comunicaciones de Pro Bogotá y en esta ocasión vamos a hablar del Informe Anual de Seguridad en Bogotá 2021, Seguridad en la Pospandemia. Un informe que publicó Pro Bogotá y que contiene cifras sobre el comportamiento de la seguridad en 2021, contiene información sobre los delitos que se presentaron en la capital y además plantea una serie de recomendaciones y de alertas tempranas sobre los riesgos que enfrenta la ciudad en esta materia. Hoy me encuentro con César Restrepo, quien es el encargado de liderar el equipo de seguridad urbana de Pro Bogotá. César, ¿cómo está? Muchas gracias por invitarme a esta conversación y me siento muy feliz de participar en esta nueva modalidad de comunicación de Pro Bogotá. César, está presentando el Informe Anual de Seguridad en Bogotá 2021, Seguridad en la Pospandemia. Hablemos de este tema y cuénteme cómo se comportaron los índices de seguridad en 2021. Bien, antes de entrar en los resultados de nuestra observación del comportamiento de la seguridad en el año inmediatamente anterior, quiero aprovechar para contarle a las personas que nos están escuchando este informe qué naturaleza tiene. El área de seguridad urbana de Pro Bogotá se creó en el año 2019 y su objetivo principal ha sido impulsar la discusión sobre los asuntos de seguridad en la ciudad, en una conversación en la que participen los ciudadanos, las autoridades y entre todos construyamos una visión compartida sobre cómo vivir más seguros y tener más confianza entre nosotros. Es así como en el año anterior presentamos el primer informe, fue un informe que analizó el comportamiento de la seguridad en la ciudad durante el año de pandemia. Este año presentamos el del año en el que volvimos a la realidad, un regreso que apenas está terminando de completar, pero que nos marcó algunas de las tendencias más importantes sobre la seguridad en la ciudad. Entonces cuénteme, César, ¿cuáles de pronto esos índices más relevantes en términos de seguridad, esos delitos que más están afectando a la sociedad y que más están golpeando esa percepción de inseguridad que sienten los ciudadanos cuando salen a la calle? Bueno, percepción y realidad cuando se discute sobre seguridad normalmente genera un gran debate. Aquí en Pro Bogotá creemos que cuando un ciudadano se siente inseguro es porque realmente las condiciones de la ciudad están pasando por una situación crítica. En Bogotá, durante el año 2021, los delitos contra las personas aumentaron en incidencia. ¿Qué quiero decir con eso? El delito del homicidio tuvo un aumento del 8.8%. El delito del hurto a personas tuvo un incremento del 28.6%, el hurto a automotores aumentó, asimismo las lesiones personales. Eso tiene una razón básica, es que durante el 2020 estuvimos encerrados y no nos relacionamos en el espacio urbano. Cuando los ciudadanos se relacionan en el espacio urbano, las oportunidades de ocurrencia de hechos de este tipo se aumentan de manera significativa. Es por esa razón que cuando en el 2020 la administración distrital reclamaba una mejoría de la seguridad, desde Pro Bogotá indicábamos que esa mejoría era una mejoría ficticia, no porque la alcaldía estuviera diciendo cosas inexactas o falsas en la disminución de los delitos, sino porque el escenario para el relacionamiento de los ciudadanos estaba bloqueado, no estábamos en la calle. Eso nos lleva a la primera gran conclusión sobre los resultados del año 2021. Hay más registros de hechos de inseguridad porque estamos teniendo mayores interacciones en la calle. Y al haber más registros de inseguridad en la ciudad, sin duda alguna nos sentimos más inseguros. ¿Cuál es de pronto, César, ahora que usted habla de este aumento en ciertos delitos por tener mayores interacciones, cuál es ese delito
que se está volviendo como el dolor de cabeza de las autoridades, el delito que más sobresale o que más ha aumentado en la ciudad durante este año en el que estamos volviendo a salir? Podríamos verlo desde dos puntos de vista. El hurto a personas es el delito que más nos afecta en nuestra percepción de seguridad y en nuestra confianza en la ciudad. También hay que decir que no es un problema nuevo. El hurto a personas desde hace varios años ha representado una de las quejas más reiterativas de los ciudadanos frente a los problemas que no logran resolver las autoridades. Y es un asunto que está pendiente de resolver, sobre todo en la comprensión de las dinámicas que le dan impulso. Otra cosa es el homicidio. El homicidio ha aumentado y en ese aumento hemos notado dos particulares características. Una mayoría de estos delitos cometidos con armas de fuego y la causa del asesinato en más de un 40% por sicariato. ¿Qué significa eso? Significa que el crimen en la ciudad está teniendo una alta incidencia en el comportamiento de ese delito y por lo tanto al representarse en crímenes como el asesinato de una persona, lo que nos muestra es que hay una gran dinámica criminal detrás. Ese también afecta mucho a las personas por el impacto que representa la muerte de un ser humano, pero sobre todo porque nos muestra el final de unos procesos criminales que no estamos observando en su completa magnitud. César, es bien conocido y se ha hablado mucho recientemente de esa sensación de inseguridad que existe en Bogotá. Las autoridades anuncian estrategias para combatir esto y vemos esfuerzos por parte de las entidades y de la institución, pero la gente sigue sintiéndose insegura. Usted decía que esto es un tema aparte y un tema particular. ¿Qué es lo que genera esa sensación de inseguridad? ¿Por qué salgo a la calle e inmediatamente tengo que estar pendiente de todo lo que llevo? Porque siento que en cualquier lugar estoy en riesgo. Hay varias aproximaciones que uno puede tener a la misma pregunta. Voy a empezar por la más fácil y voy a terminar por la más compleja. La que utiliza todo el mundo es que hoy en día todos tenemos mayor cantidad de acceso a información sobre la ocurrencia sistemática de eventos. Y por eso no pocos analistas y no pocos líderes políticos apuntan a señalar a la prensa y a las redes sociales como las responsables de la sensación de inseguridad. La verdad, en mi opinión, es que es difícil responsabilizarlo porque lo que se transmite a través de la prensa o de las redes sociales pues son hechos que ocurrieron. Y al haber ocurrido, el responsable no es del mensajero, sino de la ocurrencia del hecho. Sin embargo, eso está ahí y digamos hay que observarlo, entre otras porque no se contextualiza. Si uno a eso lo conecta con que la aplicación de la ley es débil, es decir, uno de estos hechos de los que yo me entero por medio de la prensa o de las redes sociales, nunca lo puedo relacionar al final con una condena o con una resolución del caso. Siempre me quedo con el punto inicial que es el reporte del crimen o del delito y nada más, pues eso se suma a la sensación de desprotección y a la construcción de desconfianza. Entonces, hasta aquí tenemos delitos que efectivamente pasan, un conocimiento más amplio de esos delitos y una debilidad estructural del sistema estatal de resolver esos delitos para darle confianza al ciudadano de lo que uno podría denominar que quien comete un delito es castigado. Sin embargo, aquí en Pro Bogotá hemos impulsado una visión algo más compleja. Es que claramente están los delitos y estos problemas que hemos dicho, pero la ciudad está enfrentando una crisis de experiencia de ciudad. ¿Qué es una crisis de experiencia de ciudad? La ciudad, al regresar de la pandemia, regresó a un espacio público deteriorado, destruido, ocupado de manera abusiva, con unas prácticas que ya habían sido extinguidas de nuestro espacio público. Y en ese espacio desordenado y deteriorado se han posicionado unas nuevas organizaciones criminales con unos particulares comportamientos dependiendo del territorio y una afectación de los ciudadanos.
Además, los retos que impuso la pandemia a las administraciones gubernamentales fueron de tal magnitud que en últimas el servicio al ciudadano se ha deteriorado. Todos esos elementos terminan constituyendo una mala experiencia de ciudad. Y cuando yo tengo una mala experiencia de ciudad, tengo una sensación de desconfianza, de desprotección, que solo es visible o solo se expresa a través de considerar que la seguridad está mal. Sí está mal la seguridad, pero también está funcionando de manera un poco problemática el entorno de la ciudad en el cual yo me muevo. O sea que entonces, por ejemplo, estamos actualmente en una ciudad que está en construcción, hay múltiples obras ejecutándose, de pronto no hay una excelente gestión de los residuos y vemos basura por todo lado, hay calles que están mal iluminadas. Y en una ciudad como esta que tenemos actualmente, de alrededor de 8 millones de habitantes, entonces, ¿cómo se puede gestionar la seguridad y cómo se puede mejorar esa sensación o esa percepción de inseguridad que tienen los ciudadanos todo el tiempo? La seguridad se gestiona a partir de la gestión integral de la ciudad. Cuando los gobiernos locales logran conectar con sus ciudadanos y sus intereses, sus ciudadanos se hacen parte de la solución de los problemas. En el momento estamos en una etapa en la que los ciudadanos y los gobiernos están cada uno en una orilla del río y se exigen mutuamente, pero no logran construir una dinámica de integración que le permita resolver los problemas. Así que cuando nosotros en ProBogotá analizamos los problemas de seguridad, los analizamos en la dimensión amplia de la ciudad. Incluso que al momento de brindar soluciones que no tienen nada que ver con la seguridad, empecemos a aportar a la confianza entre los ciudadanos y el gobierno para cerrarle los espacios al crimen. Un ejemplo de esto es el uso de los parques. El uso de los parques, muchas comunidades que visitamos, había una denuncia de los ciudadanos de que los parques se habían vuelto espacios para el consumo de drogas, y la captura de esos espacios de reunión de los niños, de las familias, habían sido negados por unos grupos particulares con unos comportamientos particulares. Al ocurrir eso, el parque pierde valor urbano, valor de espacio de interconexión de los ciudadanos, hay un despeje de facto de esos territorios y el ciudadano y la administración se distancian. ¿Quién gana ahí? El criminal. En esa medida, resolver los problemas de seguridad tiene la fórmula natural, la que todos hablamos siempre: más pie de fuerza, más máquinas, aplicación de la ley, cámaras. Pero más allá de eso, ese esfuerzo se queda corto si yo no pienso la ciudad en términos de las necesidades de los ciudadanos y de sus expectativas de progreso. Bueno, para terminar, quisiera que habláramos entonces, después de este informe, de este análisis de las cifras de 2021, cuáles son esas alertas tempranas, cuál es ese llamado, esas conclusiones que podríamos sacar para la gestión de una mejor seguridad en este año 2022. En nuestro informe nosotros logramos identificar al menos 15 alertas tempranas para la ciudad. Y las podríamos dividir como en 3 bloques diferentes. Las alertas tempranas que tienen que ver con el entorno, las alertas tempranas que tienen que ver con los comportamientos criminales y las alertas tempranas que tienen que ver con el servicio de convivencia, justicia y seguridad. En las del entorno, el desorden urbano, la seguridad en el transporte, el manejo de la seguridad en un espacio urbano con más de 500 frentes de obra abiertos, la protección de multitudes y espectáculos masivos y la protesta social representan los elementos de mayor preocupación para nosotros. ¿Por qué razón? Porque pasada la pandemia, el estado de ánimo social es bastante inestable. Hemos tenido un golpe, algunos económico, algunos económico y emocional, pero sobre todo hemos tenido un gran periodo de encierro que nos hizo olvidar cómo es nuestro relacionamiento, nuestros límites. Eso hace que los eventos masivos y que el interrelacionamiento en el espacio público
se desarrolle durante un periodo con altos niveles de inestabilidad. Y ahí los gestores de la seguridad, estoy hablando de la administración, de la Policía Nacional, incluso nosotros los mismos ciudadanos, tenemos que ser muy comprensivos de que el estado de ánimo está inestable y que hay que hacer un esfuerzo adicional porque el relacionamiento sea más tranquilo. En lo que tiene que ver con el crimen, el microtráfico es una de nuestras alertas más grandes. El microtráfico está fortaleciendo los circuitos delincuenciales de la ciudad. Es, para poner un ejemplo, el cajero electrónico del crimen. A partir del microtráfico, organizaciones delincuenciales que antes no hacían uso de la violencia, hoy en día tienen acceso a armas y están ejerciendo la violencia de manera indiscriminada. El atentado terrorista que ocurrió en Ciudad Bolívar hace apenas una semana es parte de los eventos que empiezan a surgir cuando las redes de criminales se fortalecen con dineros del crimen ilícito como el narcotráfico y en este caso el microtráfico. Hay una variable que nos llama mucho la atención y está en nuestra alerta temprana, aunque a primera vista en el informe no debería aparecer para un lector. La extorsión, según los registros estadísticos del año pasado, cayó. Sin embargo, cuando uno ve detallado el comportamiento de la extorsión durante todo el año, entre enero y en octubre siempre aumentó. Solo disminuyó en noviembre y diciembre. Y esa disminución de noviembre y diciembre puede estar determinada porque hay un rezago en los registros. Es decir, en 1 o 2 meses, cuando se completen los registros, tal vez lo que nos va a cambiar es el número. Más allá de esa, que es una discusión estadística, lo que hay que decir es que la extorsión después de la pandemia y sobre todo después del paro nacional, en algunas áreas de la ciudad donde unos grupos de estos autodenominados primeras líneas evolucionados a bandas de crimen local han ejercido por las denuncias que hemos recibido de los ciudadanos circuitos de extorsión. Y ahí tenemos una gran preocupación. Ya en lo que tiene que ver con el homicidio, ya decíamos el sicariato es una muestra bien grande de lo que significa la transformación del crimen de Bogotá en organizaciones de crimen organizado y tendría que parar un segundo en el tema de la violencia de género y la violencia intrafamiliar. El último mes ha habido una explosión de denuncias sobre violencia sexual. Las cifras de violencia sexual aumentan, hay una mayor visibilidad. Sin embargo, tenemos que ser sinceros como sociedad. De este problema solo conocemos la punta del iceberg. Y esa punta del iceberg también está definida porque hay una visión un poco incompleta en la discusión pública de que la violencia sexual es mayoritariamente ejercida contra mujeres y queda el género masculino un poco fuera de este análisis e incluso los otros géneros. Y es un problema muy grave en nuestro entorno social. El cibercrimen también nos representa una amenaza porque hay unos niveles de analfabetismo tecnológico grandes y hay unas barreras de acceso a la tecnología para los usuarios. Eso significa, esos dos criterios aumentan la vulnerabilidad de los ciudadanos frente a los servicios que se presentan en línea y por lo tanto hay mayores oportunidades para los criminales. Ya en lo que tiene que ver con las capacidades y con el servicio, yo terminaría diciendo que es muy importante, y esta es otra de las grandes alertas que estamos lanzando, prestar atención al reclutamiento de menores para el crimen. La desescolarización causada por la pandemia y el desempleo causado por la pandemia han llevado a muchas familias a necesidades extremas en un entorno de desocupación, que es aprovechado por los criminales y pueden terminar generando circuitos de reclutamiento forzado y de reclutamiento de niños bastante preocupantes. Ya en lo otro hemos insistido, las cárceles, el hacinamiento en estaciones de policía es una bomba de tiempo que atenta contra los derechos humanos de los reclusos, pero adicionalmente que pone en peligro real y latente la seguridad y la integridad de los ciudadanos que viven en esos entornos. Y insistimos, como el año anterior, en la importancia de la coordinación entre la policía y la fiscalía, del mejoramiento de las capacidades, del incremento del pie de fuerza,
de la coordinación mayor para la participación ciudadana, elementos que uno podría decir configuran las herramientas con las cuales atiendo las otras alertas tempranas. Muchísimas gracias, César, por contarnos los resultados del análisis de seguridad del año 2021 y los invitamos a que consulten el informe que está disponible en nuestra página web www.probogotá.org. Esperamos que les haya gustado este podcast y recuerden que estamos en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y también pueden encontrar este capítulo en nuestras redes sociales. Allí pueden dejar sus comentarios sobre qué les pareció este capítulo y qué otros temas les gustaría que abordáramos en nuestros podcasts de ProBogotá. Hasta la próxima. ProBogotá te habla de cerca. Podcast ProBogotá.